Un cordial saludo para los estudiantes de la Universidad del Valle, Cali, Colombia, del curso Introducción a la Filosofía Contemporánea. En esta ocasión vamos a ver Husserl y la fenomenología, una introducción. Esta presentación ha sido hecha con base en algunos apuntes que tuve la oportunidad de tomar de una clase del profesor Rodrigo Escobar Holguín, egresado del programa de doctorado en filosofía de la Universidad del Valle, experto en fenomenología, y me he tomado la libertad de hacerle algunas complementaciones. Bueno, a manera de introducir esta presentación, hay que decir pues que el anterior tema fue Bergson, visto de manera muy sumaria, y tengo que decir que se han hecho muchos estudios actualmente que encuentran relaciones muy estrechas entre la filosofía de Bergson y la de Husserl, sobre todo a partir de la noción de tiempo. Curiosamente ambos nacen exactamente al mismo año. Bueno, Husserl fallece primero que Bergson fallece 3 años después, pero Husserl en Alemania y Bergson en Francia están planteando casi los mismos problemas, pero en dominios filosóficos diferentes. Con Bergson se va a desarrollar algo que posteriormente se va a llamar el bergsonismo, mientras que con Husserl vemos el nacimiento de la fenomenología, que es una de las corrientes más importantes y más fuertes en la filosofía contemporánea, tanto así que es una de las pocas que aún sigue en boga, que sigue dando resultados, frutos investigativos, más allá de las disciplinas, por ejemplo, de la hermenéutica o del existencialismo, ¿no? Que tuvieron eh, su tiempo, su duración, pero difícilmente pues tuvieron una prolongación hasta nuestra actualidad. Entonces Husserl pues fue fundamental para su posteridad, inmediatamente para el desarrollo de la filosofía heideggeriana, que es la que viene después de esta presentación, ya que Husserl fue el maestro de Heidegger, y Heidegger pues es un filósofo extremadamente reconocido en la filosofía contemporánea, un filósofo al parecer ineludible y eh, que intenta, como muchos en la filosofía contemporánea, eh, intenta ciertas cosas que nos dejó Nietzsche, ¿no? Como por ejemplo superar la metafísica, como por ejemplo salir de esa dialéctica entre el sujeto y el objeto, o entre lo que se ha llamado un idealismo radical o un realismo también muy radical. En el video anterior vimos con Bergson que él da su singular respuesta a este problema a través de la noción de imagen y de intuición. Husserl también va a plantear la suya para salir sobre todo del psicologismo, ¿no? A través de la fenomenología que intenta pues que las cosas no estén, por decirlo de manera rápida en este momento, que las cosas no estén encapsuladas en nuestro cerebro, por decirlo de manera fuerte, pues uno diría de manera un poco más suave en nuestra subjetividad, sino pues que haya algo, si no objetivo, por lo menos algo independiente del sujeto, ¿no? Eh, Heidegger es como el culmen, digamos, de esa tentativa. Intenta llevar la filosofía a otro nivel, si bien, bueno, a veces es algo polémico, digamos, lo que él hace, porque pues al final de su vida
Eso se confunde casi que con un misticismo, pero bueno, eso es tema de la próxima clase. Simplemente estoy contextualizando un poco la importancia del lugar de Husserl, ¿no?, en la historia de la filosofía. Va a ser fundamental para los existencialistas y para los estructuralistas también, para la hermenéutica, el desarrollo de la hermenéutica. Por ejemplo, Gadamer, si bien fue discípulo de Heidegger, eh, bebe también mucho de la filosofía husserliana, ¿no? Bueno, también hay que señalar que Husserl es un filósofo, hace una filosofía eh, sobremanera influenciada por Kant. Esta noción de fenómeno, en tanto que es lo que aparece y ya no la apariencia sensible como en la antigua Grecia y en la modernidad, pues esto él lo toma específicamente de Kant. Kant es el primero que hace ese giro, ese cambio de la apariencia a lo que aparece, ¿no? De hecho, es el primer filósofo Kant el que habla de fenómeno, ¿no? Entonces, la fenomenología va a tener intrínsecamente una influencia muy grande de Kant. Eso cualquier lector que, que conozca así sea un poco la filosofía kantiana se va a dar cuenta leyendo la obra de Husserl. Bueno, antes de comenzar, voy a mencionar sucintamente la estructura de esta presentación. Primero vamos a dar unos datos muy sucintos de la biografía de Husserl. Luego vamos a entrar en su filosofía. Finalmente vamos a hablar un poco sobre el movimiento fenomenológico que se desprendió de él, señalando también, poniendo el énfasis en el problema de la historia y del tiempo en su filosofía. Entonces comencemos. Edmund Husserl, 1859-1938, de familia judía no ortodoxa, estudió astronomía, física y matemáticas en Leipzig y Berlín y obtuvo su doctorado en matemáticas en Viena a sus 25 años de edad, al término de lo cual comienza a asistir a las clases de Franz Brentano. Pero aquí me detengo un poco. Ese doctorado en matemáticas es fundamental. Aquí es muy curioso, ¿no? Pudimos ver con Bergson que él también ganó un premio de matemáticas muy joven, que era un gran matemático, y Husserl también lo fue. Pues obtuvo un doctorado en matemáticas a sus 25 años de edad, eh, al término del cual pues su padre fallece, y conoce a Franz Brentano, que se convierte casi en un padre para él, y entonces se vuelve un gran seguidor de su filosofía, y es esto lo que lo hace eh, convertirse definitivamente a la filosofía. Franz Brent, eh, un momento. Eh, qué pena, es que apenas estoy explorando este programa. Entonces, bueno, supongo que ahí están viendo solo la diapositiva, ¿cierto? Bueno, de Franz Brentano, su maestro, como mencioné, Husserl toma la noción de intencionalidad. Aquí pues a mí me gusta entrar de lleno, digamos, incluso cuando estamos hablando de la biografía, con aspectos filosóficos, ¿no?, que la más de las veces no están desligados de las biografías y de los aspectos vitales. La noción de intencionalidad es importantísima en la filosofía de Husserl y él la toma de su maestro Franz Brentano, fue quizás su mayor influencia, eh, como siendo algo inherente a la definición misma de conciencia.
¿Por qué traigo esto a colación? Lo voy a decir de una vez. Bueno, voy a terminar de leer la positiva y luego lo digo, porque aquí empieza un primer contraste con respecto a Bergson. De ahí en adelante, para Husserl y para la fenomenología, conciencia es siempre conciencia de algo. O sea, ese aspecto tan sencillo que él toma de Franz Brentano, que es el problema de la intencionalidad, determina de entrada la noción de conciencia eh, como conciencia de algo, sea a nivel de la contemplación o de lo que Husserl llama el posicionamiento, que se puede traducir como la acción, ¿no? Es decir, de la percepción, el reconocimiento, de un lado, la percepción y el reconocimiento, que son propias de la contemplación, o el deseo, la valoración, el querer y el creer, que ya son actos de la conciencia, ¿no? Que ya son acciones. Entonces, eh, ¿por qué digo que esto es importante y empieza a formar, digamos, el contraste con la filosofía bergsoniana? Porque para Bergson la conciencia no es conciencia de algo, sino que la conciencia es algo. O sea, la conciencia en sí misma es algo, digamos que tiene una existencia. En cambio, como vamos a ver, para la fenomenología el problema de la existencia no es un problema. De hecho, la existencia, a través de la noción de epogé que vamos a ver más tarde, es lo que la fenomenología pone entre paréntesis y por eso es que se limita a los fenómenos, no a la existencia o el problema de la existencia. En cambio, para Bergson la conciencia sí es algo, sí tiene una existencia. Eh, Él dice, para retomar un poco esa clase pasada, él dice en Materia y Memoria que la conciencia es una pantalla negra. Y al ser una pantalla negra, leyendo detenidamente los textos de Bergson, eh, ella efectúa lo que Husserl a su manera va a llamar una reducción, ¿no? Que es como la manera como la conciencia limita o selecciona los elementos que le interesa y discrimina todo el resto. Entonces, el problema de la conciencia en Bergson no es el problema, por ejemplo, de la representación, porque la representación supone que uno añade algo a la percepción, como si la conciencia añadiera algo. Y en Bergson no, en Bergson es todo lo contrario, la conciencia sustrae, limita y delimita algo y discrimina el resto. Entonces en la representación no hay más, como una añadidura, sino que hay menos todo aquello que no le interesa. Entonces también hay una especie de reducción fenomenológica, pero pues en Bergson no se trata de fenomenología, se trata del problema de la existencia e incluso de lo real, ¿no? Bueno, entonces esa primer gran diferencia es muy importante porque es en esos matices, digamos, que, que las filosofías toman caminos divergentes. Entonces, en la conciencia bergsoniana, por ejemplo, no hay nada de intencionalidad, esa noción de intencionalidad no existe, eh, porque la conciencia no es conciencia de algo, sino que la conciencia en sí misma es algo. Si ustedes tienen más dudas respecto a, a esa diferencia, déjenme en los comentarios, por favor. Bueno, siguiendo con la biografía, a finales de 1901, Husserl es nombrado profesor extraordinario en Gotinga y y se traslada ahí. En 1906 es nombrado profesor ordinario. En Gotinga publica La filosofía como ciencia estricta. Funda el Anuario de Filosofía e Investigación Fenomenológica, en cuyo primer número aparece el primer libro de ideas relativas a una fenomenología pura y a una filosofía fenomenológica. Escribe pero no publica Cosa y espacio y Problemas fundamentales de la fenomenología. En enero de 1916 se traslada a Friburgo,
donde será nombrado como profesor ordinario en abril. En primavera tiene un primer encuentro con Heidegger, a quien le pide un ejemplar de su tesis de habilitación. En 1919 obtiene que la universidad nombre a Heidegger como su asistente. Aquí hay que anotar que el primer asistente de Husserl fue Edith Stein, de la cual esperamos para este jueves 26 de marzo, pues haya exposición por parte de ustedes, de los estudiantes. Pues a grandes rasgos, Edith Stein es una filósofa eh, muy importante, pues por ejemplo por ser una de las primeras grandes filósofas, dado que las mujeres en filosofía por cuestiones sociales y políticas eh, son escasamente son reconocidas en la historia de la filosofía. Por ejemplo, Edith Stein tenía todas las cualidades para ser profesora universitaria, pero en esa época no era permitido. Entonces, a pesar de todo ello, pues ella logró ser la primera asistente de Husserl y defendió su tesis doctoral con muchísimo éxito, que es sobre el problema de la empatía, un tema que Husserl en esa época no había desarrollado suficientemente. Entonces se trata de una gran filósofa. Luego le sucede Heidegger. Bueno, en los primeros años de la década del 20 comienza a escribir lo que luego será el análisis de la síntesis pasiva. Aquí yo quiero hacer una pausa. Esto de la síntesis pasiva es muy importante filosóficamente hablando. Es un tema que viene sobre todo desde Kant. Las síntesis pasivas son aquellas que no dependen de la acción del sujeto, sino que se dan independientemente del sujeto, ¿no? Por ejemplo, en Kant, la síntesis pasiva, un ejemplo de síntesis pasiva son el espacio y el tiempo, ¿no? Eh, el, el sujeto padece el espacio y el tiempo, él no, es decir, son formas eh, a priori de su sensibilidad, pero son de manera correspondiente la forma interna para el tiempo y la forma externa para el espacio, o la forma de interioridad y la forma de exterioridad. Y ambas son síntesis pasivas porque el sujeto no tiene que hacer nada, digamos, para que ellas existan. Eh, Ese tema es muy importante. Un filósofo como por ejemplo Gilles Deleuze lo va a retomar en su noción de tiempo en su tesis doctoral Diferencia y repetición. Él va a hablar de las síntesis pasivas del tiempo, eh, porque de igual manera él lo toma de Kant, ¿no? Toma esta idea de Kant de la síntesis pasiva. Entonces es un tema muy, muy importante filosóficamente hablando y por lo demás pues poco trabajado, ¿no? En la filosofía contemporánea a pesar de su importancia. Y a diferenciar los métodos estáticos y genéticos en fenomenología. O sea, esto nos demuestra pues que el proyecto husserliano para la fenomenología era un proyecto extremadamente grande y ambicioso, ¿no? Era, pues él va a decir a la hora de su muerte pues que él prácticamente apenas iba a comenzar su filosofía y pues que le tocaba interrumpirla. Pues eso yo creo que es en parte pues una modestia de su parte, valga la redundancia, pero, pero por lo que hay que reconocer que fue una filosofía extremadamente extensa, rica, eh, y que hoy en día no se ha terminado de publicar incluso.
cerca al final de esta presentación hablaremos un poco de esos asuntos técnicos de su obra. Tiene también por ese tiempo un gran interés por la ética. De 1922 a 1924 escribe para una revista japonesa, Kaiso, 5 ensayos sobre renovación, de los que serán publicados 3. En español los 5 serán publicados como Renovación del hombre y la cultura. En 1928 publica en el Anuario de Filosofía e Investigación Fenomenológica las lecciones sobre conciencia interna del tiempo. Estas lecciones son aquí de especial interés para nosotros, ya que el curso se interesa por el problema del tiempo. Lo hemos esbozado desde Kant y lo hemos planteado. Entonces este aspecto es muy importante, sobre todo en el artículo que ustedes tienen para leer y del cual pues vamos a hacer una actividad. Les he dejado esa actividad. En 1929 publica Lógica formal y Lógica trascendental. Y en 1931 aparecen en francés, traducidas por Emmanuel Levinas, las Meditaciones cartesianas, expansión de 4 conferencias que había dado en París en 1929. Por último, en 1934 publica en Belgrado La crisis de las ciencias europeas y la fenomenología trascendental. Este último texto es extremadamente importante porque se une, por decirlo de alguna manera, se une a ese problema del fundamento en filosofía, ¿no? La crisis de las ciencias europeas es también la crisis de los fundamentos en Europa y digamos en el mundo, a nivel pues de la filosofía. Una crisis que ya se había iniciado con Nietzsche, había seguido con Bergson, dado que la filosofía de Bergson, al hablar de la duración, pues niega cualquier fijación, digamos, como fundamento. Y posteriormente a él lo vamos a ver con Heidegger también. Heidegger en ese sentido tiene un texto muy importante que se llama La proposición del fundamento, en la cual él habla pues de este problema y como lo he dicho en varias clases y en nuestro video anterior, tiene que ver con el principio de razón de Leibniz, ¿no? Entonces este texto es extremadamente importante porque sirve como para diagnosticar el estado, digamos, de la filosofía en ese tiempo, que eran tiempos muy difíciles, ¿no? Pues primero hubo la Primera Guerra Mundial, en la cual, entre otras cosas, uno de los hijos de Husserl murió, y pues luego que se venía la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces era una época de mucha crisis. Y lo de la fenomenología trascendental, pues existe la hipótesis de que lo que pretendía Husserl en toda su filosofía y en toda su obra era eso justamente, una fenomenología trascendental. Eso es lo que él siempre estuvo buscando. Husserl muere el 27 de abril de 1938. El verano de ese año, esto es una anécdota, digamos que lo traemos a colación porque nos parece muy curiosa, muy importante. El verano de ese año, un monje franciscano, Hermann Leo van Breda, que había ido a Friburgo a escribir sobre Husserl, busca a su viuda, o sea, la viuda de Husserl, y por ella se entera de la existencia del archivo y la biblioteca del filósofo. Este monje consciente, monje franciscano, ¿no? Consciente del riesgo de que estos materiales que constituyen el legado intelectual de Husserl sean destruidos por los nazis, convence a su viuda de intentar rescatarlos. Logra involucrar para ello a su propia universidad, la de Lovaina, y al gobierno belga, para que lo apoyen en este propósito. Aquí yo quiero parar un instante porque hay que anotar y reconocer que Bélgica ha jugado para la filosofía contemporánea un papel extremadamente importante y también sus universidades, la Universidad de Lovaina, por ejemplo, y es que fue en Bruselas, por ejemplo, que Marx escribió el Manifiesto Comunista, es decir, Bélgica y en específico Bruselas
ha sido un sitio de confluencia de muchas tendencias, de muchas personas, de muchos movimientos, y siempre ha apoyado esos, por decirlo de alguna manera, esos pequeños movimientos, esos encuentros entre intelectuales, eh, esas ayudas, digamos, interinstitucionales, diplomáticas, eh, porque pues ha sido, en resumidas cuentas, un territorio geográfico de resistencia, ¿no? Incluso han habido hipótesis de que por la región geográfica y demás, y ha sido pues un país pues extremadamente social y democrático, ¿no? Y ha sido una gran ayuda pues para los intelectuales y para políticas humanistas y sociales, ¿no? Eso es lo que yo quería comentar un poco con esta anécdota de cómo en esos tiempos tan difíciles con el régimen nazi, pues Bélgica fue, gracias a la Universidad de Lovaina y a este monje, pues se salvó el archivo Husserl, ¿no? Que era una cantidad enorme de textos, como vamos a decir enseguida. Eh, Lleva en tren el legado hasta Berlín, la viuda de Husserl, al otro lado de Alemania, donde la embajada belga se encarga de llevarlo, el, el archivo, a Lovaina como valija diplomática. El archivo se salva de los avatares de bombardeos y combates, y casualmente de un incendio en la biblioteca de la universidad, pues una semana antes Van Breda había hecho trasladar los materiales a otro lugar. Es decir, él hace trasladar los archivos gracias a la viuda de Husserl, y una semana después se incendia esa biblioteca. Entonces realmente corrió un peligro enorme y gracias a este monje que actuó con rapidez se logró salvar. Aunque el archivo Husserl es fundado el 28 de octubre de 1938, 11 meses antes de comenzar la Segunda Guerra Mundial, y poco después los últimos asistentes de Husserl, Ludwig Landgraf y Eugen Fink, eh, reanudan ya en Bélgica el trabajo de transcripción de los manuscritos. Interrumpido por un periodo de servicio militar en Alemania, es algún tiempo después de la guerra cuando la institución puede comenzar a publicar la obra del filósofo. Hoy la mayor parte ha sido ya publicada, pero esta labor aún no se ha terminado. Husserl dejó más de 40.000 hojas manuscritas, unas 10.000 mecanografiadas, que entre otras cosas ese trabajo lo hacían sus asistentes, y una biblioteca de más de 2.000 libros. Entonces, la obra de Husserl es bastante vasta, ¿no? Y amplia. Bueno, eh, para ya entrar pues en materia, cerrando ya el capítulo de la biografía de Husserl, vamos a comenzar con algunos conceptos filosóficos básicos. Eh, ¿Por qué? Porque resulta que esta filosofía toca ir de lo simple a lo complejo. Es una filosofía bastante compleja, bastante extensa, pues no se ha terminado ni siquiera de publicar, ni qué decir de traducir. Entonces tenemos que partir, digamos, eh, por partes y de lo simple a lo complejo. Algunos antecedentes teóricos: realidad, apariencia, verdad, opinión y conciencia. 1. Realidad. Tenemos una actitud natural, dice Husserl, eh, que nos hace aceptar la existencia como algo dado, real, que existe sin duda ante nosotros, sin importar si sabemos o no exactamente qué es. Husserl diferencia entre una actitud natural y lo que él va a llamar una actitud fenomenológica. La actitud natural es, a grosso modo, el reino de la opinión, que más adelante vamos a explicar. Y la actitud natural cree, digamos, en la existencia, cree ciegamente
en que algo existe, en que existe algo así como la realidad, da por hecho, da por sentado la realidad como algo dado, ¿no? Como algo, por decirlo así, que preexiste, ¿no? Que está ahí y que no pone en duda, ¿no? Que lo da por hecho. Esta actitud natural es la que critica la fenomenología, como lo vamos a ver. La fenomenología va a poner entre paréntesis, por decirlo así, la cuestión por la existencia o inexistencia de algo así como la realidad, ¿no? Digamos que la fenomenología de Husserl se va a salir de ese problema, del problema de la existencia de algo o no, y en ese sentido hace una crítica a la actitud natural, ¿no? El concepto de apariencia surge históricamente al descubrir que las cosas cambian y no son imperecederas, sobre todo con Heráclito. Es en relación con el problema de la apariencia que se plantea también el problema de la realidad, de la verdad y la opinión. El ejemplo arquetípico es el de Parménides, en cuyo poema nos muestra la vida de la identidad del ser, que es la de la verdad y el pensar, y la vida del no ser, que es la de la apariencia y la opinión. Entonces, frente a Parménides, que defendía la identidad entre ser y pensar, y Heráclito, pues hay una diferencia enorme, digamos, que muchos atribuyen pues al origen mismo de la filosofía, y es gracias a esta diferencia que eh, surge el problema no solo de la realidad, sino de la apariencia y en consecuencia de la verdad misma, ¿no? ¿Por qué? Porque pues todos lo sabemos, ¿no? Parménides decía que nada cambia, que el ser es uno, que todo permanece. En cambio, Heráclito decía todo lo contrario, que todo cambia, todo está en devenir, nada es lo mismo. eh, digamos que de alguna manera todo está fuera de sí, ¿no? Heráclito es el que rompe con ese principio de identidad que funda Parménides y que en el fondo no es más que un principio de exclusión, ¿no? Del tercero excluido. Eh, en cambio, Heráclito dice, pues en el devenir se está fuera de sí, ¿no? No hay una identidad de las cosas porque las cosas cambian continuamente y no son ellas mismas, ¿no? Nunca lo son, digamos que siempre están siendo otra cosa, siempre están cambiando. Bueno, eh, desde entonces se presupone que lo verdadero solamente accede a través de la identidad entre ser y pensar. Es decir, a partir de aquí es que se presupone que es el pensamiento el que nos va a dar lo verdadero, el acceso a lo verdadero, el acceso a lo que realmente existe, quedando todo lo demás excluido y siendo del orden de la apariencia. Entonces, el resto, lo que no es pensar, es apariencia, o sea, de lo que no es pensar, eh, no sabemos si existe o no, no sabemos predicar nada, ¿no? A Husserl lo que le interesa aquí de esa noción es el giro hecho por Kant en dirección hacia lo que aparece y ya no la apariencia. Lo que aparece es el fenómeno. Entonces, frente al concepto clásico de apariencia, como ya dije antes, Kant eh, el giro que hace es ya no la apariencia, sino lo que aparece. Y eso será la definición misma de fenómeno y eso es lo que le va a interesar a Husserl. eh, Estrictamente hablando, a él ya no le interesa la apariencia, sino lo que aparece, ¿no? Em, la verdad. En la búsqueda de la verdad que motiva la filosofía, tenemos también el ejemplo de Descartes, quien solamente encontró al yo pensante, fundando de esa manera de modo más radical a la modernidad y el nacimiento del sujeto y el objeto. Entonces ustedes conocen, ¿no?, el método de la duda cartesiana, que no le deja sino el cogito, ¿no?, el yo pensante,
y en esa medida uno diría que Descartes se suma, digamos, a esa corriente y tendencia filosófica parmenidiana que sostenía que solamente a través del pensar es que se obtiene la certeza del ser, ¿no? De algo que existe, es decir, de lo verdadero, la vida de la verdad. Esta fundación es la fundación igualmente del concepto de conciencia. Eso se lo atribuimos en su sentido moderno a Descartes y que reside desde ahora en ese yo pensante. Valga aquí anotar, como voy a decir más adelante, que esa noción de conciencia se empieza a gestar más es en la Edad Media con la noción cristiana de conciencia moral, ¿no? La conciencia es algo muy propio del cristianismo, ¿no? Pero en sentido ya epistemológico, pues se le atribuye a Descartes el surgimiento de esta conciencia, conciencia moderna, ¿no? Eh, que afirma su propia existencia a través del yo pensante. La opinión. Desde sus inicios para la filosofía, la opinión no es fiable para un conocimiento verdadero, firme, indudable. Se puede dudar de la opinión y puede tener un valor práctico en la cotidianidad. La filosofía se sirve de ella a lo mucho como posible punto de partida. Entonces, la opinión, a grandes rasgos, siempre ha sido el enemigo de la filosofía. Ustedes saben que, por ejemplo, Platón le contrapone la episteme a la doxa, que es la opinión, la episteme, que es la verdadera vía del conocimiento, y dos filósofos contemporáneos como lo son Deleuze y Guattari en su libro ¿Qué es la filosofía? Van a decir que el enemigo de la filosofía, más que el caos, es la opinión. La opinión es el gran enemigo de la filosofía, ¿no? Esto es una idea muy interesante, ¿no? De profundizar y de abordar. Por ejemplo, la noción de paradoja significa contra la doxa, ¿no? Paradoxa, contra la opinión. Y la filosofía debe ser eso, contra la opinión, ¿no? Contra la opinión, el sentido común que Descartes decía era la mejor cosa repartida en el mundo, ¿no? Y finalmente la noción de conciencia, de la cual ya hemos esbozado algo. La conciencia es el yo pensante cartesiano, y a partir de ahí se le atribuye pues el surgimiento de las filosofías de la conciencia, que son las que Nietzsche, Freud y Marx como maestros de la sospecha pues van a poner en duda, ¿no? Ellos ya no van a ser filosofías de la conciencia, sino del inconsciente, de lo que más tarde el estructuralismo va a decir las estructuras, ¿no? Eh, pero tiene sus orígenes en la Edad Media con la noción de conciencia moral. La conciencia es un concepto muy utilizado en la filosofía moderna y en la filosofía contemporánea, pero es Nietzsche, quizás el primero, quien más la critica. Cuando Nietzsche en la genealogía de la moral hace la primera psicología del sacerdote, es para poner al descubierto el origen de esta conciencia, ¿no? Nosotros ya vimos un poco ese tema con Nietzsche, eh, cómo surge la conciencia, cómo se ha constituido históricamente y cómo también existe la mala conciencia, ¿no? La mala conciencia que surge de la conciencia moral y de la conciencia, digamos, a secas, ¿no? La fenomenología y el existencialismo aún hablan de conciencia. Bueno, ahora sí entramos a la filosofía husserliana como ciencia estricta. Bueno, en esta ocasión, un comentario suelto aparte, estoy usando, eso espero, que esté usando la diapositiva completa sin la miniatura de la imagen porque en esta ocasión, póngala donde la pongas, siempre me está tapando el texto, entonces espero que estén pudiendo ver bien las diapositivas. Entonces, esta afirmación como pretensión de que la fenomenología sea una ciencia estricta es netamente husserliana
y entonces vamos a caracterizarla. Para Husserl, la fenomenología es una disciplina filosófica exigente que requiere persistencia y dedicación. Bueno, podríamos comentar muchas cosas de eso, ¿no? O sea, eh, poniéndole Nietzsche al asunto, uno diría, bueno, ¿qué es eso tan pesado, digamos, que carga la fenomenología para que sea una disciplina filosófica exigente que requiere persistencia y dedicación? Eh, como decíamos en alguna diapositiva anterior, la pretensión de la fenomenología es muy grande, es muy ambiciosa, digámoslo así, carga con una tarea enorme, pues que ha durado, eh, pues lo que lleva de haber nacido Husserl, ¿no? 160 años más o menos lleva todo este asunto, entonces, eh, bueno, digamos que son filosofías diferentes en ese sentido. No, la fenomenología de Husserl, pues, a mi gusto, carece de la jovialidad nietzscheana en ese sentido, ¿no? Es otra manera de hacer filosofía que, pues, me arriesgo a decir que carga con un lastre, digamos, de peso, no sé de qué manera. Eh, por ejemplo, Heidegger va a decir después, porque él conserva el método fenomenológico, él lo menciona al inicio de Ser y Tiempo. Él va a decir después que el hombre es el pastor del ser. O sea, él le imputa al hombre una carga muy grande, ¿no? El destino del ser, pues, está en los hombros del hombre. Entonces la fenomenología y el existencialismo tienden a ser muy humanistas, ¿no? En ese sentido, siguen cargando con un proyecto de humanismo y de ilustración y de modernidad grande, ¿no? En el sentido, pues, de lo que Foucault critica, por ejemplo, de Sartre, ¿no? Que es el filósofo de la buena conciencia, el filósofo de escritorio, eh, el intelectual, ¿no? Que de los grandes valores, de los altos valores. eh, entonces todavía persiste mucho esa figura del filósofo como salvador del mundo, del ser, o no sé de qué, ¿no? Como aquel que carga una tarea muy grande, ¿no? Puede que esta apreciación pues esté de sobra, pero es, es una observación eh, que se puede hacer legítima, digamos, de la actitud fenomenológica justamente. La fenomenología es un método, aunque algunos fenomenólogos posteriores a Husserl lo discuten. Eh, esta pretensión de la fenomenología como método es muy interesante, como dije ahorita, Heidegger la conserva y es uno de los aspectos más enriquecedores de lo que es la fenomenología, ¿no? Es una actitud fenomenológica, como hemos mencionado. Y en este sentido, digamos que hay un aporte al existencialismo porque quiere involucrar más al sujeto, ¿no? No quiere que el sujeto sea ajeno a aquello que él predica. Eh, em, en ese sentido, la actitud fenomenológica es desde el inicio una especie de compromiso de, del filósofo con respecto a su filosofía, ¿no? Es un compromiso. Esta actitud fenomenológica, como dije, eh, esta pretensión de salir de la filosofía como mera teoría, como un enunciado, digamos, alejado de la realidad, es lo que va a afectar como influencia al existencialismo, ¿no? Como tal. Eh, la fenomenología se pretende como una filosofía sin supuestos. Para este respecto, recomiendo el libro de Danilo Cruz Vélez, filósofo colombiano,
que se llama Filosofía sin supuestos y que intenta explorar los caminos de la fenomenología en la edad contemporánea, de Husserl a Heidegger. Es un libro que sirve mucho, digamos, para este tema en este momento del curso. Sin embargo, debo admitir que el estilo y la escritura de Danilo Cruz Vélez es denso, no es fácil en la lectura, pero es una lectura que recomiendo mucho, ya que la pretensión de una filosofía sin supuestos es algo eh, inherente a toda pretensión fenomenológica, ¿no? Eh, Esto se conecta pues con el lema a partir del cual eh, se puede comenzar, y es a las cosas mismas. O sea, uno podría resumir la pretensión más grande de la fenomenología y es ir a las cosas mismas. A mí siempre me ha parecido muy curioso esto porque primero dicen que filosofía sin supuestos, que ni siquiera teorías filosóficas, ni siquiera pues ninguna idea preconcebida, ni siquiera uno debería incluir ahí a la fenomenología misma, ¿no? Pero para llegar es algo irónico, ¿no? Porque para llegar a las cosas mismas, a una filosofía sin supuestos, se requieren más de 2000 libros, 40.000 eh, páginas escritas, entonces realmente que es como algo bastante irónico allí, ¿no? Porque ¿quién iba a creer que llegar a las cosas mismas iba a ser algo tan difícil, ¿no? Iba a depender de una disciplina exigente, con persistencia, dedicación, con, mejor dicho, una especie de vocación, ¿no? Una actitud como vocación de la vida entera, ¿no? Prácticamente. Esto quiere decir que no importan los presupuestos, las teorías, las mediaciones. Yo añado ahí que al igual que Bergson con su idea de intuición, se pretende un método de conocimiento directo, inmediato, sin nada previo. Esto es otro aspecto que tienen en común la fenomenología husserliana y la filosofía de Bergson, y es que se intenta llegar de manera directa a las cosas, inmediata, ¿no? Se intenta llegar a lo inmediato, rescatar lo inmediato, rescatar una especie de experiencia pura, ¿no? Que desde sus inicios casi siempre ha sido la pretensión de la filosofía, ¿no? Cómo lograr una experiencia pura de lo real, eh, sin ninguna mediación, ¿no? La pretensión de la fenomenología es apostarle al fenómeno, ¿no? Ni a la cosa en sí, kantiana e incluso hegeliana, ni a la idea, digamos, en sentido metafísico, si bien pues la fenomenología, hay una eidética, ¿no? En la fenomenología, no por nada pues la serie de libros extensa de Husserl se llama Ideas, ¿no? Bueno, al final de la filosofía como ciencia estricta, Husserl plantea que el incentivo para la investigación no tiene que provenir de las filosofías, sino de las cosas y de los problemas. Bueno, este matiz de que no se trata solo de las cosas, sino de los problemas, pues nos explica mejor por qué es una filosofía tan exigente, tan rigurosa, que requiere tanto compromiso, in- tanta involucración, digamos, del filósofo con respecto a lo que él hace, ¿no? Eh, entonces, ¿por qué? Porque la disciplina filosófica ha sido desde siempre, pues, eh, por decirlo de alguna manera, la ciencia de los problemas o el tratamiento de los problemas, el planteamiento de los problemas. Es decir, lo realmente interesante de la filosofía
no es las soluciones posibles, necesarias o eventuales que haga, sino la manera como plantea un problema. Y eso está en el mismo horizonte y proyecto pues de crítica a la opinión, ¿no? Al sentido común que da todo por sentado, como ya hecho, como ya dado, como sí, como ya existente, ¿no? Como teniendo una entidad, ¿no? En cambio la filosofía en su actitud es una actitud de problematización continua, si no, no tendría sentido su existencia, ¿no? Y su disciplina y su quehacer. Eh, Resaltó la frase Husserl y luego Heidegger anotó al margen. Le tomamos la palabra a Husserl. Eso indica pues que Heidegger quiere seguir, digamos, a su maestro, quiere eh, prolongar este proyecto. Este punto es de importancia crítica para luego entender el distanciamiento entre los dos filósofos. Eso lo veremos dentro de 8 días con Heidegger, ¿no? Ese distanciamiento. Bueno, la fenomenología husserliana como ciencia estricta. Según Dermot Morin, bueno, no sé si es francés, qué pena la pronunciación, Introducción a la Fenomenología, que es un libro muy referenciado, entre otras cosas, creo que en original está en inglés, entonces si me equivoqué, es una de las mejores introducciones, digamos, a la fenomenología. Dice, la fenomenología es mejor entendida como un estilo radical, antitradicional de filosofar que enfatiza el intento de llegar a la verdad de las cuestiones, de describir los fenómenos, en el más amplio sentido, como todo lo que aparece en la manera en que aparece al que experimenta. Como tal, el primer paso de la fenomenología es buscar evitar todas las malas construcciones e imposiciones puestas sobre la experiencia por adelantado. Ojo con eso es muy importante. Eh, Uno diría que en ese sentido pues la fenomenología es supremamente crítica, digamos, ya sean estas derivadas de las tradiciones religiosas o culturales, del sentido común cotidiano, como lo hemos mencionado acá, o de hecho de la ciencia misma. Las explicaciones no deben ser impuestas antes de que los fenómenos hayan sido comprendidos desde dentro. Eh, Esto es muy curioso, ¿no? Porque Husserl, en su crítica al psicologismo, por ejemplo, defendía en un inicio mucho la lógica, ¿no? Que como siendo pues una disciplina muy cercana a la matemática, pero lo curioso con la lógica, que sabemos que uno de sus grandes eh, creadores y fomentadores fue Aristóteles, ¿no? Pues Kant decía que después de Aristóteles la lógica no había avanzado ni un milímetro, pues. Eh, es muy curioso porque Aristóteles plantea la lógica como ese conjunto de reglas que piensan antes de que uno piense. Es decir, si uno no se ciñe a, a las leyes de la lógica, pues uno no tiene o no tendría derecho a pensar, ¿no? La lógica ya te dice qué es lo que puede ser pensado, ya te dice de antemano lo posible, lo pensable, ¿no? La pretensión filosófica desde siempre ha sido, e incluso la fenomenología se incluye allí, a ir al límite de lo pensable, es decir, a decir todo lo pensable de entrada, ¿no? Eh, Digo que la fenomenología se incluye allí porque eh, si bien es una disciplina abierta, digamos, eh, si bien no nos dice todo lo pensable, al menos sí nos dice el modo, en la modalidad, digamos, el cómo debe ser pensado, ¿no? Eh, bueno, siguiendo la cita de Hermo Morán,
Luego dice, la fenomenología fue vista como revitalizante de nuestro contacto vivo con la realidad y como encontrándose muy lejos de la árida discusión académica de los problemas filosóficos hallados en la filosofía del siglo XIX, por ejemplo, en la tradición neokantiana. Esto es verdad, ¿no? La fenomenología pretende ser una revitalización de la filosofía misma, porque con el neocantianismo pues ella ya estaba agonizando, digamos que se estaba agotando en, en su horizonte mismo, digamos, de investigación, de exploración. Entonces la fenomenología aparece como algo bastante revitalizante en el espíritu de la época y de Europa en ese momento. Y sigue diciendo, la fenomenología en esta etapa, la de las investigaciones lógicas, es una clase de clarificación conceptual que ha de formar parte de una más amplia crítica de la razón. Pero el rasgo clave de este análisis conceptual no consistía en que estaba comprometido en un examen del papel de los conceptos en el lenguaje, sino más bien que dependía en lo asumido de forma autoevidente de las comprensiones, insights, en la intuición. El grito de batalla de la fenomenología, volver a las cosas mismas, dado a conocer por primera vez en las investigaciones lógicas de Husserl, resumía esta dependencia de la intuición. Entonces, esta cita me parece que resume muy bien la importancia de la intuición dentro de la fenomenología y la filosofía fenomenológica, del mismo modo pues que la manera como ella se ubica frente al problema del lenguaje, ¿no? Una de las preguntas que pueden ser recurrentes en el curso es por qué eh, insistimos tanto en lo que se ha llamado la filosofía continental y dejamos la filosofía analítica, la filosofía del lenguaje por fuera, la que se desarrolló en Inglaterra y Norteamérica básicamente. Y es porque pues, el Departamento de Filosofía de la Universidad del Valle ofrece un curso obligatorio que se llama Introducción a la Filosofía del Lenguaje, que aborda de manera específica este problema. Lo mismo para el tema de la política. Muchos se preguntarán, bueno, ¿por qué no trabajamos a Marx? ¿Por qué no? Y es porque hay un curso de introducción a la filosofía política. Este curso que se llama Introducción a la Filosofía Contemporánea eh, intenta, siempre lo he concebido así, intenta concentrarse en el problema de la filosofía misma, no de disciplinas, digamos, que se pueden encontrar dentro de esa misma filosofía, como por ejemplo la antropología filosófica, la política, el lenguaje. Y lo que a mi parecer pues más se acerca al problema mismo de la filosofía es el problema de su fundamento, y el problema del fundamento casi siempre remite al problema de la metafísica, ¿no? La metafísica yo creo que es el dominio junto con la ontología que más se acerca, digamos, al problema mismo de la filosofía. Entonces, valga la pregunta, ¿qué es lo más filosófico dentro de la filosofía contemporánea, ¿no? Ese es el criterio que estamos siguiendo aquí. La intuición, entonces, como ya había mencionado, este concepto en común con Bergson es el modo de conocimiento inmediato, cuya modalidad en Husserl es volver a las cosas mismas, ¿no? Ese es como el lema. Bueno, como ya he anticipado un poco, hay una diferencia fundamental entre actitud natural y actitud fenomenológica. Lo que interesa a la actitud fenomenológica no es el ser en sí de las cosas, sino su modo de aparecer, no su existencia, sino su fenómeno. Aquí podemos ver un antecedente, por ejemplo, en Spinoza, ¿no? Que diferencia entre la substancia y sus modos, sus modalidades de existencia, ¿no? Eh, el ser en sí, la existencia substancial de algo, solo se le puede atribuir
a Dios o a la substancia absolutamente infinita, mientras que el resto de sus modalidades en clave fenomenológica serían solamente modos de aparecer o modalidades de aparecer de esa substancia, ¿no? Entonces a la fenomenología ya no le va a interesar esto que existe en sí mismo, que es causa de sí, la substancia, la existencia substancial de algo, sino su modo de aparecer, su modalidad de aparecer, su fenómeno, que evidentemente es una modalidad en variación continua, ¿no? No es algo estático, sino dinámico. No la existencia de las cosas, sino cómo algo aparece y cómo le damos a eso un sentido. Son preguntas por modalidades, por el cómo, ¿no? Y no tanto por el qué. Uno podría anticipar aquí que ese cómo de las cosas es precisamente una modalidad de lo que en sentido clásico se ha entendido por esencia, ¿no? Porque el ser en sí, la substancia, eh, de forma clásica, pues se la confunde con la esencia de las cosas, el que, el quid, quiditas en latín. En cambio, Husserl nos va a seguir hablando de esencia, pero en el sentido del fenómeno, ¿no? De su modalidad de aparecer, en el cómo. Uno podría atribuirle ahí una creación de concepto en el sentido pues, de la esencia, que carga algo de la esencia inteligible, ¿no? De lo eidético. Eso yo enseguida lo voy a explicar más detenidamente, pero que se resuelve, digamos, mucho más en lo procesual, digamos, en el cómo. A este desentenderse de la existencia de lo que aparece, es decir, que la fenomenología ya no se interese por la existencia de lo que aparece, sino por el modo como las cosas aparecen, y ocuparse en cambio de cómo aparece, eso es a lo que Husserl llamó epogé. Eso es algo que pudimos ver en una de las exposiciones que hubo en la última clase, con una palabra griega que significa abstención. O sea, epogé significa abstención. En este caso, del juicio sobre la existencia o inexistencia de lo presentado. Esta abstención va generando en el fenomenólogo un horizonte propio a su actitud. Entonces, la actitud fenomenológica es la actitud de la abstención, es decir, de poner entre paréntesis aquello que no nos interesa, que en este caso es la existencia substancial de algo o no. En la actitud natural, por el contrario, el ser humano representa, piensa, siente, juzga lo dado por los sentidos como si esto tuviera entidad, es decir, como si fuera algo existente. Y además obra en consecuencia. Uno diría que en este aspecto ese es el mayor riesgo, ¿no? De la actitud natural, de que como cree que algo existe en sentido amplio, pues entonces encadena, digamos, cortocircuita de manera inmediata, uno diría inconsciente incluso, eh, la acción con la percepción, ¿no? Mientras que el filósofo lo que hace es abrir una distancia, abrir una duración, un espesor de duración entre eso que recibe y las respuestas posibles, ¿no? Y entre la percepción y la acción, ¿no? O sea que se da por existente lo dado a sus sentidos. Esto ya lo hemos repetido. Es un tema muy que se repite mucho en la historia de la filosofía, ¿no? ¿Qué es lo dado? Pues unos dicen que sí, que es la experiencia de los sentidos, otros dicen que es el espíritu, que son los conceptos, pues lo que preexiste, digamos, lo que ya está ahí. ¿Qué es lo que preexiste, no? Y esa pretensión para la fenomenología fundamental de una filosofía sin supuestos, pues es la ambición última, digamos, que está costando pues muchísimos años en construir, ¿no?
cómo hacer, como decía Bergson, que la metafísica sea la experiencia misma de lo real. Paréntesis para lo que no interesa y relieve de lo que interesa, la aparición de los fenómenos en la conciencia. Entonces aquí viene el famoso paréntesis que ya anticipaba. En la actitud fenomenológica, poner entre paréntesis lo que no nos interesa no significa negarlo, anularlo. Se trata simplemente de no tenerlo en cuenta. La práctica de la fenomenología comienza entonces con la descripción de un fenómeno. Esto se repite mucho, en muchos lugares, ¿no? Eh, que la práctica fenomenológica como tal no es tanto una explicación como una descripción del fenómeno, ¿no? Pero dicha descripción depende de una característica fundamental propia a los actos de conciencia, la intencionalidad. Es decir, que la descripción depende de la intencionalidad que ya introducíamos desde el inicio. Todo lo que la conciencia hace se dirige, se intenciona a algo. Si pienso, pienso algo. Si deseo, deseo algo. Aquí viene un matiz muy interesante que me gustaría contrastar con otras filosofías, como hemos hecho con la de Bergson, que es la más inmediata que hemos visto, pero también con una filosofía como la de Leuciana, que rescata mucho esta noción de deseo proveniente de Spinoza, ¿no? Que decía que el deseo es la esencia del hombre, la esencia en sentido modal, ¿no? Porque el hombre no corresponde a la esencia del hombre el ser de la substancia. O sea, el hombre no tiene una existencia substancial. Uno podría rastrear ese problema de la existencia del hombre que retoma Foucault, por ejemplo, eh, desde Spinoza, ¿no? Eh, Dicho en otros términos, el hombre no es Dios, el hombre no es la sustancia absolutamente infinita, el hombre es un modo simplemente transitorio, pasajero, y, y para Spinoza pues lo determina el deseo, y para muchos otros filósofos, entre otras cosas. Pero entonces, ¿cuál es el problema del deseo? Que comúnmente el deseo se lo asocia con la carencia, ¿no? Cuando uno desea algo es porque no lo tiene. Eh, para una filosofía inmanente, pues la de Husserl también tiende a la inmanencia. De hecho, habla de conciencia absoluta, por ejemplo. El deseo es eh, el movimiento inmanente eh, de todo lo que existe, digámoslo así. Lo que existe no existe por utopía, por decirlo de alguna manera, sino por deseo, ¿no? Pero bueno, ahí nos estamos saliendo de la fenomenología. La fenomenología, pues, obviamente le atribuye eso a la intencionalidad, a uno de los actos de la conciencia, que es el desear, el pensar, el, el querer, por ejemplo, el hacer. El deseo siempre ha sido una facultad en la filosofía, ¿no? Al mismo tiempo que la imaginación, por ejemplo, la memoria, el deseo es una facultad más. Pero entonces uno no desea nunca algo, que esa es la crítica, digamos, que se le puede hacer a Husserl a partir de Bergson y siguiendo esa misma línea con Deleuze y el postestructuralismo francés. O incluso el estructuralismo, ¿no? Uno desea es un conjunto, uno desea una multiplicidad, no algo, como si algo fuera una sola cosa o algo determinado, ¿no? Uno, por ejemplo, no puede decir supuestamente que desea una mujer, porque una mujer no es algo en el sentido de una cosa. Uno no desea una mujer, uno desea un conjunto, un agenciamiento, ¿no? Se llama, un agenciamiento en el cual está esa mujer y es todo aquello con lo cual ella se relaciona y que la envuelve, ¿no? Todo lo que está implícito en ella, está envuelto, digamos. Entonces es la mujer, pero junto con el paisaje, eh, la ola, digamos, que se envuelve en ella, eh, el cielo, no sé, el sonido de los pájaros, yo qué sé, una multiplicidad, un conjunto. O sea, el deseo no es, en el deseo solo hay multiplicidades, pero bueno, eso es tema para otra clase posterior.
Si bien Bergson, por ejemplo, ya preveía esa teoría de las multiplicidades, ¿no? Él ya hablaba de dos tipos de multiplicidad, la multiplicidad cualitativa y la multiplicidad cuantitativa. Husserl también va a hablar de multiplicidades, por ejemplo. Entonces, esos son temas que en algunos puntos difieren y en otros son comunes, ¿no? A los filósofos. Bueno, aquí viene el tema de la intencionalidad, que es muy importante en la fenomenología y que parte de la proposición de Descartes. Husserl criticó a Descartes su famoso cogito ergo sum, pienso luego existo. Dijo que había olvidado que siempre hay algo que es pensado, es decir, lo completo habría sido yo pienso lo pensado, luego existo, entre paréntesis. Se muestra aquí la estructura de la intencionalidad, el sujeto, un acto o proceso que ésta efectúa, o sea, la intencionalidad, y aquello a lo que se dirige ese proceso. La modificación que Husserl hace del cogito es ego cogito cogitata, yo pienso lo pensado. Con respecto al luego existo, ya ha sido puesto entre paréntesis, por lo cual hay que añadir, pues, no es que se suprima, se deja de lado. Pero no solo pensamos, también tenemos representaciones, hacemos juicios, hacemos valoraciones, por ejemplo, sentimos emociones, ejercemos la voluntad. También actuamos transformando el entorno o a nosotros mismos. Al hacerlo, aplicamos la misma estructura de intencionalidad. Entonces, la fórmula completa de Husserl es ego cogito cogitata. Hay que retener muy bien esa estructura. Lo que hay es un sujeto, un proceso que es el de la intencionalidad, que siempre es hacia un objeto, ¿no? Según la fenomenología, en este caso. Valga notar aquí de paso que Kant ya le hacía su crítica a Descartes, creo que ya la mencioné en clases pasadas. Eh, Kant decía entre el pienso y el existo, es decir, entre el pensar y el ser, problema que viene desde Parménides, eh, no hay una determinación eh, inmediata, sino mediada por la forma del tiempo, como síntesis pasiva, ¿no? Para retomar el tema de la síntesis pasiva. Sin la síntesis pasiva del tiempo, el yo no puede determinar una existencia. Esa es la gran pregunta de la filosofía en toda su historia, ¿no? ¿Cómo algo del pensar puede determinar algo de la existencia o de lo que existe o del ser o incluso de lo verdadero? Eh, esa es como la gran pregunta filosófica, ¿no? Que aprovecho y se la hago a ustedes, entre otras cosas. Kant le hizo su crítica particular a Descartes y luego Husserl, de tal manera que introducen pues modalidades y variaciones a ese problema de la determinación de la existencia por el pensar. Siempre que se intenciona un objeto, este no aparece aislado, siempre hay algo en torno suyo, y suele ser un entorno que tiene una cierta coherencia con el objeto. Entre el objeto y su entorno aparece un límite que Husserl llama el horizonte interno y que limita la parte del objeto que podemos percibir, pues un objeto no se puede percibir de una sola vez. Siempre hay algo del objeto que no aparece. Hay también un horizonte externo que incluye todo cuanto está en el entorno del objeto. Otra cosa que hay que notar en este gráfico es que tanto el sujeto como el proceso y el objeto y su entorno aparecen en la conciencia. Más apropiadamente dicho, aparecen percepciones, representaciones, juicios y emociones del objeto y su entorno en la conciencia. Este entorno del objeto es lo que yo ahora rato llamaba agenciamiento, ¿no? Eh, el problema, digamos, con la intencionalidad reside justamente en ese algo, ¿no? En esa noción de objeto. Porque
es un problema común a la fenomenología y pues a la filosofía como se ha venido desarrollando y sobre todo después de Nietzsche en su crítica, digamos, a, a la subjetividad eh, que ha desarrollado la filosofía hasta entonces y a las grandes categorías, ¿no? Unidad, eh, por ejemplo, lo trascendental, etcétera. Y es que ese algo en sí mismo no es un algo como un objeto, digamos, sino que debe ser tratado como una multiplicidad en sí mismo. Entonces, pues el problema de que no todo está aislado o de que el objeto no está aislado, no se puede hablar de un objeto y luego un entorno del objeto. Eh, Me refiero pues a, a estas filosofías pues estructuralistas como la de Deleuze, ¿no? Que tratan este problema de un modo más radical, digamos. Husserl ya se acercaba a este problema de cómo hacer que el objeto no parezca aislado, digamos, que haga parte de un mundo, que es a lo que él va a desembocar después, que es el mundo de la vida, sin caer, por ejemplo, en una esquizofrenia, ¿no? Que no delimita la forma de un objeto y su diferencia con respecto a los otros objetos, a su entorno y demás. Eh, lo único que existen son procesos o flujos, por decirlo así. De hecho, Husserl usa mucho ese término de flujo, flujo de la conciencia. Lo único que existe son procesos, flujos, pero estrictamente hablando, digamos, ya haciendo el contraste con el postestructuralismo francés, no objetos como tales, digamos. El objeto es una multiplicidad en tanto que fenómeno eh, para la fenomenología, ¿no? Pero es indisociable con respecto al entorno, ¿no? Un filósofo francés como Gilbert Simondon, por ejemplo, y que influenció a muchos filósofos estructuralistas y postestructuralistas y también fenomenólogos, eh, para llevar más lejos la fórmula de que no hay un principio de identidad de las cosas, va a decir que no hay objetos y entornos de objetos, sino individuaciones. Hay una individuación y un entorno de individuación que se confunde con lo que es el proceso, digamos, pero no son procesos intencionales, ¿no? Esa es la gran diferencia con la fenomenología. Deleuze, por ejemplo, hablará de acontecimientos. No hay un sujeto, un proceso intencional y luego un objeto, sino que hay un acontecimiento que en donde no hay ninguna intención, digamos, no hay ninguna intencionalidad. Uno diría que únicamente hay allí un sentido, digamos así. Un sentido y eso es lo que lo distingue de la fenomenología. Si bien la fenomenología también se interesa por buscar el sentido. Eh, Ahora bien, que estos tres momentos, sujeto, proceso intencional y objeto, estén en la conciencia, pues demuestra que la conciencia, así como Bergson decía que es coextensiva al todo el universo, pues es una conciencia absoluta, ¿no? Como, una conciencia absoluta, inmanente a todo esto. Es un concepto bastante amplio de lo que hay que entender por conciencia, ¿no? Eh, en Descartes, por ejemplo, la conciencia está en el sujeto, pero no, en Husserl y en Bergson la conciencia está afuera. El sujeto es simplemente una parte, digamos, de la conciencia, del movimiento inmanente de la conciencia. Entonces el concepto de conciencia, tanto en Bergson como en Husserl, es bastante amplio en ese sentido. Para el proceso de constitución hablará de noesis y el resultado de ese proceso será denominado noema. Entonces es la famosa diferencia entre la noesis y el noema.
La gnosis es el proceso como tal, proceso intencional de la intencionalidad, y el noema es el objeto como tal. Vamos a ver que después para Husserl lleva este mismo proceso, pero para el sujeto. Acá se queda exclusivamente en el objeto, luego él lo lleva al sujeto y es cuando él se enfrenta a otros problemas, como por ejemplo el del mundo de la vida, el de lo social, etcétera, ¿no? Más allá de la particularidad de lo dado, la búsqueda de lo esencial. Una vez que se tiene una intuición de algo, es decir, una vez que algo se percibe, lo percibido debe pasar por el proceso de reducción eidética. Esto es una noción muy importante aquí. Yo debí reseñar eso, bueno, está más abajo, resaltado en negrilla, que este es un tema fundamental en Husserl. Es decir, de búsqueda de lo esencial. No se trata así en fenomenología de describir simplemente objetos particulares, sino esencias de objetos. Menos mal que ya hemos introducido un poco este tema para que no se vea tan abrupto sobre el problema de la esencia. Al hacer una investigación fenomenológica, no trabajamos sobre las apariencias crudas, por así decirlo, trabajamos sobre las esencias. Por ejemplo, Heidegger va a hablar de cabo a rabo de su filosofía sobre la esencia, él no abandona para nada esta cuestión. Hay un proceso para pasar de lo particular, lo contingente, a lo esencial, de la percepción, por ejemplo, de una mesa o una lámpara o cualquier objeto, a la esencia, lo que en griego se llama eide, de lo que constituye el objeto considerado. A ese proceso se le denomina reducción eidética. Entonces, al proceso eh, de pasar del objeto como tal a la esencia del objeto, eso es la reducción eidética. La efectuamos a través de la variación eidética. Esta consiste en ir analizando cada característica del objeto y afigurárnoslo como si no la tuviera, o la tuviera pero diferente. Yo quisiera aquí, por eso lo subrayé, detenerme un instante, porque de manera implícita la filosofía de Heidegger lleva al extremo, digamos, este principio, ¿no? Eh, es una especie de, o una versión, digamos, en clave fenomenológica de lo que se llama el método de la exhaustión o el método del agotamiento, ¿no? Entonces uno agota la cosa hasta que queda lo esencial de la cosa, ¿no? Entonces uno lo que hace esa variación eidética es qué sucedería si no tuviera esa característica, qué sucedería si la tuviera pero diferente, y entonces el fenomenólogo se vive y se agota, casi literalmente, y se agota en ese procedimiento continuo de analizar, de pensar cómo sería la cosa si no la tuviera, cómo la tendrías si fuera diferente, para sacar la esencia, para extraer la esencia y quedarse con la esencia de la cosa, ¿no? Eso es como también un método como no solo de la exhaustión, que es como digo, en clave fenomenológica, o del agotamiento, sino como de agotar los posibles, ¿no? De un poco, como decía Leibniz, ¿no? El mejor de los mundos posibles. Entonces, el mejor de los mundos posibles es la esencia. Entonces, uno explora todos los mundos posibles. ¿Qué pasaría si no tuviera esto, si fuera diferente? Y en ese agotamiento de los mundos posibles, queda es la esencia, ¿no? Lo que Heidegger llama lo que no puede sino ser. Eh, y bueno, en eso consiste la reducción eidética, ¿no? Con esa variación, ¿seguiría siendo lo que ese objeto es? En el momento en que encontremos una característica que, si el objeto no la tuviera, dejaría de ser lo que es, esa característica pertenece a la esencia, al eidos. Eidos, vista, visión, aspecto, forma, configuración. Entonces, recordemos que esencia, como hemos visto en clases pasadas, sobre todo las de Nietzsche, eh, la esencia, en tanto que eidos es forma, ¿no? O idea, ¿no? También.
Para Platón, el eidos es configuración, por ejemplo. En sentido justamente más esencial es, a mi parecer, forma, ¿no? Más que... Por eso, por ejemplo, cuando hablábamos de Apolo, es el dios de de la visión, del aspecto, de la apariencia, en el sentido de la imagen plástica, digamos, de lo visible, ¿no? De la forma. La forma casi siempre remite al sentido de la vista, ¿no? En ese sentido, valga la redundancia. Continuamos considerando otras características y evaluándolas de esta manera, hasta que nos quedamos apenas con aquellas características que hemos encontrado como esenciales. Hemos efectuado una reducción a la esencia. Por eso se llama reducción eidética. La fenomenología no trata pues de seres concretos, sino de esencias. A veces la fenomenología de Husserl suena extraña, suena difícil, pero es porque hay algo que va a ser común a él y también a su discípulo Heidegger, y es el hábito de querer nombrar de otra manera y ojalá de manera precisamente más esencial las cosas o las categorías que ya están muy trajinadas, muy, por decirlo de alguna forma, muy manoseadas por la tradición filosófica, muy cargadas de metafísica, de la tradición filosófica, ¿no? Entonces, eh, es en ese sentido que ellos llevan a cabo una creación conceptual, porque retoman sobre todo términos griegos, eso pues Heidegger lo va a llevar al límite, él casi todo lo remite al término griego y en eso de eso él nutre su hermenéutica, ¿no? Eh, explaya, digamos, da rienda suelta a su interpretación, por ejemplo, para adelantar algo, por ejemplo, el término verdad, que no es la verdad como veritas en latín y que luego tiene la connotación cristiana y todo esto, sino aletheia, que leteia remite al leteo, que era el río que dividía el mundo de los vivos y los muertos, y a de aletheia es la negación de eso. Entonces el leteo es como el ocultamiento, ¿no? El ocultamiento del ser, que llama Heidegger, y la aletheia es el desocultamiento del ser. Entonces, él ahí hace todo un juego de palabras que el alemán también lo permite, por eso Heidegger decía que la filosofía nace en griega y muere en Alemania, por la cercanía, digamos, de esas dos lenguas, el griego y el alemán. Eh, de tal manera que son filósofos pues creadores de conceptos en la medida en que rescatan esos términos griegos y los cargan de un nuevo sentido, ¿no? En la creación filosófica. La reducción. Este término de reducción puede ser algo confuso en la literatura husserliana, ya que hay otros tipos de reducción. Inicialmente a la epogé, la operación de desentenderse de la existencia o inexistencia de lo dado por los sentidos, también la llamó Husserl reducción, reducción trascendental. Después, al ir desarrollando el concepto de mundo de la vida, y a partir del diagnóstico de la ciencia europea que hace en la crisis de las ciencias europeas y la fenomenología trascendental, distingue entre epogé y reducción. Pero ahora, esta última consiste en un rescate o reconducción hacia el sujeto, objeto de olvido en el enfoque científico de Galileo compartido por otros que pretenden una concepción de la ciencia exclusivamente objetiva. Entonces él en esta etapa lleva el mismo método fenomenológico de reducción, ya no al objeto sino al sujeto, lo que produce la noción tan famosa del mundo de la vida, ¿no? El ámbito de lo prepredicativo, el mundo de la vida, la intersubjetividad y la comunidad. Hemos visto hasta ahora que el objeto aparece en un entorno. Eh,
sí, lo que hemos llamado un agenciamiento y bueno, la problematización de qué es un objeto en cuanto tal, ¿no? Eh, que en la fenomenología se dio el primer paso, digamos, a la manera como explicar la manera como el objeto no está desligado, no está aislado de ese entorno, de ese mundo, eh, pero que Heidegger es el que a mi parecer pues lleva más lejos, digamos, más al límite, porque Heidegger también pretende en su filosofía salir del dualismo entre sujeto y objeto. eh, y que a mi parecer el postestructuralismo francés, muy influenciado por Heidegger, por ejemplo Foucault fue muy influenciado por Heidegger, Ricoeur, el mismo Derrida y Emmanuel Levinas, muy influenciados por Heidegger, por eso seguimos ese trayecto. Eh, pues a mi parecer van a llevar inclusive más lejos que el propio Heidegger, porque Heidegger, digamos, todavía está en esa búsqueda iniciada por Husserl, pero es el postestructuralismo francés, a mi parecer, el que se decide de manera resuelta por el devenir en vez del ser, ¿no? Heidegger todavía piensa en el ser, en el problema del fundamento del ser. En cambio, estas filosofías postestructuralistas ya abandonan el problema del fundamento, o no lo abandonan, digamos que está implícito, pero lo tratan como, como un tema, digamos, eh, que habría justamente desde una perspectiva fenomenológica que poner entre paréntesis, ¿no? Que pues ya sabemos desde Nietzsche, con Bergson, con Husserl, con el mismo Heidegger, pues que esto es una crisis de los fundamentos. Entonces de lo que se trata ahora es de pensar en el horizonte de un mundo sin fundamentos, ¿no? Entonces la gran cuestión es, ¿será posible la filosofía? ¿Será posible para la filosofía hacer esto? Y la filosofía de qué es capaz, ¿no? Eh, y entonces vuelve el eterno problema de la filosofía misma, ¿no? Eh, de su propio fundamento, fundamentación, ¿no? Son problemas inmanentes, digamos, intempestivos. Hemos visto que eh, el objeto aparece en un entorno que nos presenta una cara limitada por el horizonte interno. Esta teoría de la cara limitada me parece muy bonita porque también es una idea que comparte con Bergson. Eh, Bergson dice, pues sí, que conciencia no es conciencia de algo, sino que la conciencia es algo porque es gracias a esta conciencia que uno puede limitar las cosas y ver una de sus caras, digamos, las otras caras corresponden a lo que él llama el todo de la materia y esas otras caras, pues es ya el problema del ontológico, ¿no? De lo que no es percibido por uno, digámoslo así. Entonces comparten esa idea. Y más allá de él, del objeto, hay otros objetos alcanzando un horizonte esta vez externo. Entre esos dos horizontes está el del yo, la subjetividad, que comprende a través de la empatía, una noción que, como mencioné antes, fue trabajada en su tesis doctoral por Edith Stein, de proyectar en los objetos hasta cierto punto sus propias características. El entorno así ampliado es el mundo de la vida, un mundo que todos compartimos, pero sobre el cual cada uno tiene sus propias perspectivas, sus propios hábitos, su propia historia. Bueno, hay algo en común aquí con Bergson también, qué pena que haga tantas relaciones. Bueno, aquí sigo a solo la diapositiva. Y es que eh, son filosofías que parten primero del problema del conocimiento
para llegar después, y bastante después muchas veces, al problema político e incluso social, ¿no? El problema eh, de la vida en común, del mundo, ¿no? Dermot Moran, en el libro Introducción a la Fenomenología, relaciona la concepción del mundo de la vida con la reducción, sin distinguirla aún de la epogé, y con la concepción del yo, el ego, de la siguiente manera. Esta cita es muy importante. La reducción condujo a Husserl en dos direcciones simultáneamente. Por un lado, lo condujo en una dirección neocantiana y cartesiana hacia el ego trascendental como la estructura formal de toda experiencia propia, en tanto que, por otro lado, lo condujo hacia la manera en que la conciencia está siempre envuelta por su correlato intencional, completamente atrapada en un mundo. Esta intuición de la mundanidad de la conciencia guió las investigaciones de Husserl sobre el entorno y el mundo de la vida. Bueno, esta parte se parece mucho a lo que Heidegger va a hablar después como el ser en el mundo. Y el tema del mundo pues es muy recurrente, si no inmanente pues a la fenomenología como tal, ¿no? La fenomenología habla mucho del mundo, de ser en el mundo de la vida. Y lo que aquí descubre Husserl es ese carácter indisociable, digamos, de la conciencia como intencionalidad con respecto al mundo. Eh, pero sabemos que con Kant, precisamente porque se enfocan en el problema del ego trascendental, de una filosofía trascendental, eh, pues el mundo es un problema de la metafísica, ¿no? Que es en terreno de la metafísica y que en ese sentido es incognoscible. Al parecer para la fenomenología de Husserl, eso es un problema que vuelve y que va a ser objeto de conocimiento. En la introducción a su obra Experiencia y Juicio, Husserl plantea: toda activación cognoscitiva está precedida por un mundo determinado como terreno universal. Y esto quiere decir, por lo pronto, un terreno de creencia en el ser universal y pasiva que todo acto individual de conocimiento ya presupone. Esta parte de lo pasivo me parece, pues yo le he resaltado, me parece muy importante y es algo que ustedes que están en formación como yo, todos nosotros como estudiantes de filosofía, debemos retener. Más adelante hablaremos del tema de la retención. Debemos retener y es esa diferencia kantiana entre el, la parte activa y la parte pasiva del sujeto, ¿no? Lo espontáneo, la espontaneidad y la receptividad, ¿no? Es decir, que el sujeto no determina las cosas en su pura espontaneidad del pensar como en Descartes, sino que hay un lado pasivo también, y es en ese lado pasivo, lo que no depende del sujeto, que es en lo que intenta pues ahondar mucho eh, Husserl y la fenomenología. Por eso el lema a las cosas mismas. Es decir, la actividad de conocimiento está precedida de la creencia en el mundo. Bueno, eso es una necesidad muy común a muchos filósofos en la era contemporánea, la necesidad de creer en el mundo, ¿no? Yo creo que aún hoy en día, ¿no? Estamos allí, mucho más ahora en esta coyuntura mundial. El mundo de la vida es el fundamento de toda labor de conocimiento, de ciencia. La crisis de las ciencias europeas, subrayo, se debe a que quienes hacen ciencia han olvidado esta relación con el mundo de la vida. Aquí un comentario. Es por ello que Husserl sostiene desde el inicio de su filosofía que la ciencia
se debe fundamentar en la filosofía y no lo inverso. O sea, la filosofía debe ser el fundamento de las ciencias, y esa es la crisis de las ciencias europeas que denuncia Husserl allí en uno de sus últimos textos. Un ámbito científico cualquiera tiene una relación de origen con el mundo de la vida, pues delimita en éste una parcela de interés que va a constituir el objeto de su ciencia. Incluso la fenomenología. Así pasamos de la actitud natural, la manera como vivimos el mundo de la vida, a la actitud fenomenológica. Bueno, esto es un problema más de la filosofía de la ciencia, y por eso en el departamento también tenemos un curso de introducción a la filosofía de la ciencia, ¿no? Porque esa podría ser otra pregunta para el curso: ¿por qué no se menciona también los desarrollos de la ciencia, o por qué no se habla del problema de la ciencia, ¿no? Que está tan relacionado con la filosofía? Y es el problema de la ética, ¿no? Que la ciencia está en un mundo, hace parte de un mundo, y la ciencia se aísla, digamos, a hacer en su laboratorio, pues, y olvida su compromiso ético y su relación indivisible, pues llevándolo al extremo con el mundo, ¿no? Lo que Husserl llama el mundo de la vida. Bueno, ahora pasamos al tema de el tiempo y la historia, que es de especial interés para este curso. Eh, Como vimos, la última obra publicada en vida de Husserl fue una que se ocupaba de un asunto histórico, la crisis de las ciencias europeas. Valga notar pues que eh, es un texto, que referencian mucho, es una referencia, digamos, muy importante, porque en el momento en que surgió y para la posteridad constituyó pues una suerte de orientación para el pensamiento, ¿no? Y para la filosofía. Eh, Husserl había venido considerando el tiempo desde su análisis de la percepción, cuando en la estructura interna del tiempo plantea que a una percepción de algo presente antecede en la conciencia una imagen previa de lo que uno espera ver enseguida, y la llamó protensión. En el texto que les dejé para la lectura, no sé si fue un autocorrector o qué, ahí a veces dice protección y no es protensión, entonces para que tengan en cuenta. Eh, entonces la protensión es eh, como, sí, lo que le antecede a la percepción, ¿no? Y sin la cual la percepción no podría ser. Em, la noción misma de duración, que la vamos a mencionar dentro de poco, presupone que no puede haber un presente sin un pasado, es decir, sin una memoria que permita esa experiencia, porque si el presente fuera mero instante, eh, se desvanecería, o sea, no tendría la oportunidad de durar ni, yo qué sé, el mínimo de tiempo pensable, ¿no? Por no decir un minuto o 30 segundos, no, porque no es algo del orden de lo medible, ¿no? Eso es la protensión para Husserl, ¿no? Y que después de que ha presenciado eso que percibió, sigue una imagen posterior de retención de lo percibido. Entonces está la protensión, que es la carga de pasado, digamos, que permite eh, justamente la retención y la protoimpresión, ¿no? Hay una serie de protensiones hacia adelante y de retenciones hacia atrás,
y su grado de detalle y precisión se va mermando a medida que el tiempo se aleja en un sentido o en otro. Es decir que, en otros términos, como vamos a decir más adelante, lo que hay es una serie de expectativas, de esperas, eh, de, de imágenes previas, pero que son protensiones en el sentido de que son esperas, son expectativas que se lanzan hacia un futuro inmediato, gracias a, como dije, una memoria, un pasado que también es inmediato, y una serie de, eh, ya no de esperas y expectativas, sino de aprehensiones, digámoslo así, o como lo dice Husserl, retenciones, que es la manera como uno capta, digamos, lo que va pasando, ¿no? Y qué es lo que se va yendo hacia atrás, como dice él allí. Entonces es muy curioso, ¿no? Porque eh, lo que es una imagen previa es una protensión, que es la forma futura del tiempo, una serie de esperas, de expectativas, eh, y lo que es una imagen posterior y ya no previa, es una retención que es ya pasado, ¿no? Es lo que eh, en el devenir, en lo intempestivo, se llama como lo ya pasado y todavía futuro. Ambas coexisten, pero se desdoblan, digamos, al mismo tiempo, ¿no? Es por eso que en el devenir se está fuera de sí, ¿no? El presente está vacío y lo que hay es un ya pasado y todavía futuro. El todavía futuro es la imagen previa que nos hacemos, y el ya pasado es la imagen posterior que retenemos, porque sucede después y entonces la retenemos. O sea, el pasado es lo que ha pasado después de que ha pasado. O sea, uno empieza a enfrentarse a una serie enorme de paradojas, digamos, con este problema del tiempo, pero que yo a mi manera, en mi lectura, yo lo resumo de esa forma, ¿no? La protensión y la retención es ese devenir, ese fuera de tiempo, eh, en donde hay intercambios virtuales, diría yo, porque la memoria, tocamos ese tema con Nietzsche, ¿no? De la memoria. La memoria también cambia, es plástica, ¿no? Hay una serie de intercambios entre las protensiones y las retenciones, una especie de interdependencia, ¿no? ¿Por qué? Porque la protensión sin una imagen previa que presupone, pues no podría ser protensión, y la retención sin una imagen posterior que ya pasa, tampoco podría ser retención. Bueno, ambas forman parte del presente, que no consiste pues en un instante, sino que tiene una duración y que Husserl llama protoimpresión. Entonces aquí es donde entramos al problema del presente, eh, que no es un instante, sino un espesor de duración, una duración, y que en Husserl es la protoimpresión. Espero, pues, si tienen dudas por esta parte, que podría extenderme mucho más o explicar más en detalle, lo pueden dejar en los comentarios. Más allá de la protensión y la retención, la rememoración, que es un sinónimo de la retención, y la expectativa, se abren hacia el pasado y el futuro. En el mundo de la vida hay además objetos que permiten, por lo menos con respecto al pasado, ir más allá, pues constituyen registros históricos. Es así como Husserl puede llegar a decir en 1918: mi vida y la de Platón son una. Yo prosigo el trabajo de su vida y la unidad de sus realizaciones constituye una porción en la unidad de las mías.
Su aspirar y desear, su crear, se prosiguen en los míos. O sea, este alcance de la noción de tiempo nos recuerda la afirmación que vimos en clases pasadas de Nietzsche de yo soy todos los nombres de la historia, ¿no? Como propio del delirio, ¿no? La naturaleza del delirio. Es que Husserl llega a decir eso, que la vida de Platón y la de él son una, pues no revela sino esta realidad del tiempo, ¿no? Lo dice después de haber elaborado los conceptos básicos, los instrumentos de trabajo de la fenomenología, con los cuales puede entonces entrar en diálogo con sus antecesores para discutir con ellos las cosas mismas. Bueno, esto, como en muchas otras filosofías como la de Bergson, se confunde mucho con una especie de misticismo, ¿no? O sea, dirigirse hacia el pasado, hacia un pasado inmemorial, sino ancestral, remite a algo casi místico, ¿no? De dialogar con los antecesores. Entonces, cada vez que leemos a Husserl, estamos dialogando con él. Él no está muerto, él está allí, digamos, de forma virtual. Cada vez que leemos a Husserl, Husserl está vivo, porque es su virtualidad la que ahí permanece, ¿no? Lo mismo con Platón, lo mismo con todos los nombres de la historia, por decirlo. Entonces, en sentido amplio, místico, pues la noción de vida es muy amplia, ¿no? ¿Qué es lo que verdaderamente está vivo? Ahora bien, un filósofo solo está vivo cuando se lo lee, un filósofo pues que por supuesto ya haya muerto, ¿no? Y bueno, también los vivos, cuando se los lee es que cobran vida, ¿no? La vida de las ideas que a veces se llama. Husserl va todavía más allá, imaginando empáticamente, por eso yo digo que esto es una especie de misticismo también, un tiempo en el que todavía no habían aparecido los seres humanos, un estado del mundo incluso inerte, sin vida. Aquí hay que decir que Husserl con ello está en pleno desarrollo de lo que llama la fenomenología genética, que ya no solo es una descripción sincrónica de lo percibido, sino que busca cómo lo percibido llegó a aparecer, de dónde viene en el pasado. Ese es un ejemplo de los alcances de la fenomenología, ¿no? Bueno, y aquí para ir cerrando, pues vamos a mencionar de manera rápida eh, lo que fue el movimiento fenomenológico, lo que dijo Husserl a la posteridad. La fenomenología como movimiento es sumamente amplia y heterogénea, domina una gran parte del panorama filosófico contemporáneo, como lo dice Dermo Morán, Introducción a la Fenomenología, prefacio. Sin embargo, la fenomenología no puede ser entendida como un método, un proyecto, un conjunto de tareas. En su forma histórica es primariamente un conjunto de personas, no solo Husserl y sus asistentes personales, Edith Stein, Martin Heidegger, Eugen Fink, que entre otras cosas les digo que tiene un libro sobre Nietzsche muy bueno que está en la biblioteca, Eugen Fink, Ludwig Landgraf, sino más ampliamente sus estudiantes, Roman Ingarden, Hedwig Konrad Martius, Martin Farber, Dorian Kearns, Alfred Schutz, Aaron Gurvich y muchos otros, incluyendo a Max Scheler y Karl Jaspers, quienes desarrollaron intuiciones fenomenológicas en contacto y en paralelo con la obra de Husserl. Así, la fenomenología como movimiento histórico está ejemplificado por una gama de pensadores extraordinariamente diversos. Y acá les puse un esquema básico de los primeros fenomenólogos, es decir, de los del siglo XX. Tenemos el precursor de Husserl, que es Franz Brentano, su maestro. Tenemos un contemporáneo como Max Scheler,
muy importante en la historia de la filosofía también. Otros antecesores importantes como Descartes, Hume, Kant. Eh, Sus asistentes, bueno, aquí creo que puse el puntero, Edith Stein, Martin Heidegger, Ludwig Landgraf y Eugen Fink. De Heidegger pues tenemos dos reconocidos discípulos de él, Gadamer y Hannah Arendt. Alfred Schutz, del cual Husserl decía que era banquero durante el día y fenomenólogo de noche. De hecho, Husserl le ofreció a Schutz ser su asistente, pero él se lo rechazó por trabajar en ese banco. Bueno, esas son anécdotas. Emmanuel Levinas, muy importante. Maurice Merleau-Ponty, fundamental. Sartre también, pues obviamente lo vamos a ver. Merleau-Ponty es la primera introducción de la fenomenología en Francia. Se le caracteriza más por haberle dado carne, por decirlo así, por usar un concepto que él usa mucho, al fenómeno, ¿no? De encarnarlo mucho más. Y influenció directamente a Michel Foucault y Gilles Deleuze, aunque Gilles Deleuze reconoce pues que Merleau-Ponty no fue su maestro, que eh, él tiene un recuerdo pues de que Merleau-Ponty era una persona muy melancólica y bueno, Deleuze no era afín con eso. Jacques Derrida, bueno, y por países, ¿no? En Alemania tenemos a Husserl, Max Scheler, Edith Stein, Martin Heidegger, Waldenfels. En Francia tenemos a Levinas, Sartre. Si ustedes ven el inicio del ser y la nada, él se remite mucho a la fenomenología. Creo que hasta eh, se considera pues alguien que prosigue la corriente fenomenológica en un primer momento ahí en el ser y la nada. Merleau-Ponty, muy importante. Paul Ricard y Derrida. Estados Unidos, Albert Schutz. Posteriormente él se va para Estados Unidos, por eso figura acá. Y de hecho potencia la fenomenología en Estados Unidos, creo que fue el primero. Aaron Gurvis, Hannah Arendt, Han Jonas. Y bueno, en Iberoamérica tenemos sobre todo bueno, en España a Ortega y Gasset, a José Gaos, que fue uno de los primeros traductores, o fue el primer traductor de Heidegger en México. Bueno, entonces esto ha sido todo hasta ahora, por ahora, perdón. Eh, si tienen preguntas las dejan en los comentarios. Espero les haya gustado, espero que dejen muchas preguntas. Yo todavía tengo varias, podría seguir desarrollando en futuros videos. Y bueno, hasta aquí llegó este video y muchas gracias. Nos vemos en la clase del próximo jueves 26 de marzo de 2020. Hasta luego.